Apreciada comunidad académica, un cordial saludo. En el itinerario que venimos realizando con el Evangelio de Mateo, nos encontramos en el capítulo 13, donde hay una clara opción por la formación de su propia comunidad por parte de Jesús. En esta perspectiva se nos ha propuesto toda una sección de parábolas que pudiéramos especificar. Se encuentran entre el versículo primero y el versículo 53. En esta sección encontramos tres partes: una introducción entre los versículos 1 y 3a, un grupo de parábolas dirigidas a la gente entre el versículo 3b y 43, parte donde se encuentra nuestro texto de este domingo, recordemos, del versículo 24 al 43. Y finalmente, un grupo de parábolas dirigidas a los discípulos entre los versículos 44 y 52. Los invito entonces, como siempre, a focalizar la atención sobre nuestra perícopa, Mateo 13, del 24 al 43. Les dije hace un momento que nuestro pasaje se encuentra en la segunda parte de esta sección, conocida como parábolas dirigidas a la gente. Aquí fundamentalmente encontramos dos momentos claves: el sembrador y la tierra, que leímos el domingo inmediatamente anterior, y el de hoy, el crecimiento del reino. Y es tan importante este capítulo 13 de Mateo que le dedicamos 3 domingos a su lectura a nivel litúrgico eclesial, hace 8 días, hoy y el próximo domingo. Veamos entonces. Al acercarnos a este pasaje del crecimiento del reino, detectamos enseguida un bloque de 3 parábolas sobre las cuales posteriormente se hace una consideración sobre el sentido de hablar en parábolas como cumplimiento de la escritura, para finalizar con la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. A modo de continuación con las parábolas anteriores, nuevamente encontramos el verbo sembrar, speiro, así como la presencia de un hombre. Sin embargo, ya no se menciona la tierra buena de la parábola anterior, sino la semilla buena, contrapuesta con la semilla mala o cizaña que otro sembrará. Y se conecta con las siguientes parábolas con la expresión el reino de Dios se parece a. Tenemos entonces una continuidad, pero también una distinción con las parábolas que leímos hace 8 días. Ya no es el tipo de tierra, por ejemplo, sino el tipo de semilla. Es curioso que la acción de quien sembró la semilla mala, del enemigo, se parezca a la del hombre que sembró la semilla buena. Por eso solamente una mirada cuidadosa puede notar la diferencia. Sorprenden también algunos aspectos que se desprenden de las preguntas retóricas, como por ejemplo la paciencia y la espera en la siega. Pero como no nos podemos detener en profundidad, basta decir que el sentido de esta parábola es claro. El reino crece junto a elementos adversos que no serán eliminados hasta el final de los tiempos. Esto hace que el creyente, que usted y yo, debamos estar siempre vigilantes y en confianza. Siguiendo con las otras parábolas, nuevamente aparece el verbo sembrar. Aparece también la semilla y el campo. Sin embargo, ahora el acento ya no está en el tipo de terreno ni en el tipo de semilla, sino en ser pequeño y producir gran fruto. En este detalle se enmarca la parábola del grano de mostaza y de la levadura, que tienen el mismo inicio: el reino de Dios se parece a. Pareciera que el vocabulario no las conecta, pero sí el término de comparación: ser pequeño y producir un resultado grande. No deja de todas maneras de sorprender que el reino se compare con un diminuto grano de mostaza.
Seguramente a los contemporáneos de Jesús esta parábola debió llenarles de asombro. La comparación no está dada con el árbol más grande conocido en la tradición israelita, sino con la semilla más pequeña. Algunos autores llaman la atención que seguramente Mateo estaba pensando en el origen humilde que llamaba a la esperanza para aquellos que habían conocido el final del ministerio de Jesús, de manera que focalizaran su atención en el futuro del reino con un crecimiento desproporcionado. Lo cierto es que el mensaje clave de esta parábola está en el crecimiento exponencial de algo que a primera vista parece insignificante. En la última parábola pasamos del ambiente agrario al ambiente doméstico. Ya no aparece el verbo sembrar, pero llama la atención el empleo del verbo esconder. La mujer esconde la levadura. Podríamos imaginar la fuerza oculta del reino transformando desde adentro al mundo y a las personas sin hacer ruido, pero con radicalidad. Me llama la atención en este sentido el comentario de Santiago Guijarro. Dice: a través de estas comparaciones Jesús habla de la presencia del reino que está comenzando a llegar. Su presencia es por ahora germinal. Su apariencia, como la de una semilla y la levadura, es insignificante, pero lleva dentro una fuerza transformadora que ha aprendido ya en la historia y su crecimiento es irreversible. Como dice Fernández, frente a la espera de una aparición gloriosa y victoriosa del reino, Jesús presenta otro estilo y otro tipo de proceso que contrasta con la mentalidad del tiempo. Al final de estas parábolas está el cierre o la conclusión del discurso, donde se recuerda que Jesús hablaba a la multitud en parábolas. Esto abre la puerta a que desde ahora le hablará también en parábolas a los discípulos. Todo termina con una cita de cumplimiento adjudicada a Isaías, pero que parece más bien estar tomada del Salmo 78:2. Más allá de esto, lo que importa es el crecimiento, o mejor el cumplimiento, en cuanto que Jesús hable en parábolas. Pasemos a la última parte de nuestra perícopa, la explicación de la parábola de la cizaña. Se produce un cambio en el escenario, pues Jesús se regresa a la casa, quedándose con los discípulos. La conexión o articulación de las parábolas con esta sección está dada por la pregunta de los discípulos que le piden explicarle la parábola de la cizaña en el campo. Dos momentos se enuncian para la explicación: la decodificación de las imágenes presentadas en la parábola y el tono apocalíptico de los versículos 40 al 43. En la primera parte, la de decodificar, se indica quién es quién. El que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, el enemigo es el diablo. La buena semilla, lo central, son los hijos del reino. La mala semilla son los hijos del malo. Las coordenadas espaciotemporales son: el campo es el mundo, la cosecha final, el final de los tiempos, los segadores son los ángeles. Después Jesús pasa entonces a un tono apocalíptico. La cosecha es el juicio, los ángeles, los segadores que separan el trigo de la cizaña. El versículo 41 precisa que la cizaña se refiere a aquellos que dan escándalo y que obran contra la ley, que no es una doctrina, sino la puesta en práctica del amor. No se trata de ser legalistas, sino justos. Se trata de cumplir lo que es el corazón de la ley, la misericordia y el amor. Estos justos, como dice el versículo 43, brillarán como el sol en el reino del Padre. Queridos amigos, para finalizar esta reflexión, les dejo esta pregunta para que juntos interioricemos estas parábolas, esta enseñanza de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Usted, su comunidad, su familia,
son levadura del reino para la construcción de una sociedad justa y en paz? Feliz domingo para todos.